Ya, genial. A ver, vamos a borrar esto. Ya. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver dos temas principalmente. La parte de abdomen, la parte posterior, la pared posterior, que tiene cierta importancia y relevancia. Y por último vamos a ver el sistema urinario, que es en el que nos vamos a centrar un poco más. ¿Ok? Mi nombre soy el doctor Juan Carlos Mego Mendoza, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetana. Ok. Vamos a empezar primero con lo que viene a ser los músculos que componen la pared posterior del abdomen. ¿Ok? Como ustedes saben, la pared anterior y posterior conforman toda la cavidad abdominal en sí. La importancia acá es que, como ustedes sabrán, y esa diferencia de la pared torácica, la pared abdominal maneja una presión positiva con respecto al exterior. ¿Ok? Y es por eso que la pared abdominal en sí, tanto la anterior como la posterior, debe ser capaz de contribuir a esta presión aumentada con respecto al exterior. ¿Ok? Es la diferencia principal con la cavidad torácica. Ahora, hay ciertos músculos que las componen, ¿ok? Que forman toda esta estructura de la pared abdominal. Principalmente en la región posterior encontramos cuatro de ellos. ¿Ok? No solamente funcionan como estructura, también como movilidad de toda la columna lumbar y también la parte inferior de la cadera. ¿Ok? ¿Cuáles son estos cuatro músculos? Tenemos el cuadrado lumbar, que es este de acá, como lo pueden ver acá, este de acá, el posterior, ¿ok? Que tiene su origen en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Acá podemos ver la vértebra número uno, la 2, 3, 4, ¿ok? Y su inserción viene a darse a este nivel, ¿ok? A nivel de la cresta ilíaca, como podemos ver. Como ustedes pueden apreciar, tiene forma de un trapecio, ¿no? Se llama cuadrado lumbar, que se ubica en la región posterior, ¿ok? Luego, ¿qué otro músculo tenemos? El músculo ilíaco, ¿ok? El músculo ilíaco tiene una peculiaridad, ¿ok? El origen viene a estar como si estuviese reposando en la pelvis, ¿ok? En la fosa ilíaca interna, específicamente, ¿sí? Y también tiene ciertos orígenes en los alerones sacros, ¿ok? Y es este de acá, este que pueden apreciar, voy a resaltarlo acá, ¿ok? Todo este músculo ilíaco, todo esto. Como pueden ver, ¿sí? Su origen viene en la fosa ilíaca interna, ¿ok? Y baja por debajo del ligamento inguinal, ¿ok? Y se inserta a este nivel, ¿sí? Al nivel del trocánter menor. También tiene cierta inserción con el otro músculo que está acá, que es este acá, ¿ok? Que es el psoas mayor, ¿sí? Entonces, ya hemos visto el cuadrado lumbar, que es este de acá, está atrás, ¿sí? Origina, Se origina en las vértebras lumbares, ¿ok? Y su inserción a nivel de la cresta ilíaca, ¿ok? La cara interna, ¿ok? A diferencia, ¿no? Del músculo ilíaco, que es como tal, ¿no? Con el nombre del hueso también en el que reposa, en el que se origina, ¿sí? Y como pueden ver, se inserta a nivel del trocánter menor, del fémur, ¿sí? Eso da cierta importancia a nivel de la movilidad de la flexión de la cadera, como vamos a ver más adelante. Dos músculos principalmente se encargan de la flexión de la cadera. El ilíaco es el primero. Luego tenemos un grupo de dos músculos, ¿ok? Que viene a ser llamado el psoas, compuesto por el psoas menor y el psoas mayor, ¿sí? El psoas mayor es este de acá, el posterior, que como pueden ver acompaña, de igual forma pasa en la parte interna del ligamento inguinal, cruza acá en la cresta ilíaca, ¿ok? Y se inserta también en el trocánter menor. Entonces tenemos dos músculos que se insertan en el trocánter menor, el ilíaco, ¿ok? Y el psoas mayor. Ahora, les dije que estos dos músculos se encargan de la flexión de la cadera y hay su importancia, ¿ok? Luego el otro, el psoas menor también, ¿ok? Pero el psoas menor no tiene tanta relevancia en la flexión, ¿ok? Solo en la primera porción, el primer ángulo de la flexión, y es este de acá, psoas. Es la diferencia, este psoas menor tiene origen en las vértebras L1 hasta L4, ¿ok? D12, disculpen, hasta L1, ¿sí? Y su inserción se da en el ligamento pectíneo y iliopetina, en esta región de acá. ¿Ok? Entonces, los dos músculos de la flexión, ¿cuáles son? El ilíaco y el psoas mayor principal. ¿Ok? Y también vemos el cuadrado lumbar en la región posterior. Ahora,
Este cuadrado lumbar es uno de los músculos que principalmente duele en la parte posterior, más causa de lumbago, ¿ok? Algunas personas llegan con un dolor de espalda, no bien característico, y dicen me duele el riñón, pero ojo, deben tener en cuenta que el riñón no duele, ¿ok? El riñón no tiene una cápsula como tal, y es un órgano retroperitoneal, como vamos a ver más adelante, que descansa en esta región, ¿sí? Lo que duele mayormente en estos pacientes es este músculo de acá, ¿ok? Eh, y eso, nada más, principalmente en lo que respecta a músculo. Ahora, yendo para la parte de fascia, ¿ok? Fascias también son tres principalmente, ¿ok? Tres principalmente. Luego la fascia toracolumbar, la fascia del psoas y la parte del plexo lumbar como tal. Ya está compuesto por nervios, ¿ok? Ahora, en este gráfico de acá podemos ver un corte axial, ¿ok? A nivel de los riñones, ¿sí? A nivel de L2, L3, L4, a este nivel estrecho ese corte, en el cual podemos apreciar el riñón, que está cubierto por este tejido graso de acá. Podemos ver los músculos que habíamos mencionado anteriormente, que son este de acá, la fascia del psoas, acá, el cuadrado lumbar, no, este que está en la región posterior, que tiene forma de cuadrado, ¿no? Que tenía su origen en las crestas, en las arcos de la columna. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el latísimo dorsal, el músculo posterior, superficial, en la parte posterior de la espalda. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El nervio ilioinguinal también, esto pasa, descansa en el cuadrado lumbar también, y está posterior al riñón. ¿Qué más? Otra fascia. Esta es la fascia toracolumbar como tal. ¿Ok? Esta es la fascia toracolumbar como tal. Tenemos también la fascia renal posterior, que también se limita un poco esta región, un poco más anterior. Y tenemos la fascia lateroconal, ¿ok? Lateroconal, que envuelve un poco a lo que es el colon. ¿Sí? Hasta acá es el colon descendente. Y en la parte interna, como sabrán, está el peritoneo, ¿no? El peritoneo recubre todas estas estructuras. Y como pueden darse cuenta, los riñones están retroperitoneales. Es por eso que está un poco limitado en la pared abdominal. Ahora, tres músculos principales de la pared abdominal anterior que ya han visto, el transverso del abdomen, yendo de la parte interna a la parte externa. Tenemos el oblicuo interno y el oblicuo externo, ¿no? Entonces, yendo de la parte externa a la interna, pero lo contrario, tenemos el oblicuo abdominal externo, el oblicuo interno, ¿sí? Y el último, el transverso del abdomen. Luego ya viene la grasa peritoneal y el peritoneo. Listo. También el plexo lumbar que habíamos mencionado, ¿ok? Este de acá, el plexo lumbar, ¿sí? Que descansan en el músculo psoas mayor. Ahora vamos por acá. Por acá, más o menos, acá nos encontramos a este nivel, LTP. ¿Ok? Es un corte axial que hemos hecho. Y ahora acá podemos ver esto, ¿no? El plexo lumbar, las ramas del plexo lumbar, pasan a través de este músculo de acá, que es el psoas mayor. ¿Ok? Acá pasan algunos nervios. Y ahí su importancia, porque estos nervios pueden verse comprimidos por estructuras, por tumores, por masas, ¿ok? Tanto ya sea del riñón o del tracto gastrointestinal generalmente inferior. ¿Ok? Otras estructuras también como el duodeno o el páncreas. Eso es lo importante ahí. Entonces, esos nervios pueden pueden sufrir ciertos atrapamientos y pueden generar inflamación a este nivel, lo que daría un dolor lumbar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las ramas del plexo lumbar, ¿no? Que descansan, donde les dije, en el músculo psoas mayor. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Hay otros nervios también. El nervio ilioinguinal. ¿Ok? El nervio ilioinguinal pasa anterior al cuadrado lumbar por acá. Para otro color, a este nivel. Y también puede sufrir cierta afectación, cierta compresión. Como pueden apreciar acá, el riñón está anterior a estas estructuras y descansa, ¿sí? Si el paciente estuviese en un decúbito dorsal, descansa en estos dos músculos principalmente, el psoas mayor, que es el que hemos visto, ¿ok? Y el cuadrado lumbar, el cuadrado lumbar, ¿no? Estos dos principalmente. Por acá se encontrarían los mismos.
Ahora, ¿qué más? Como pueden apreciar acá, el riñón está bordeado de grasa, ¿sí? De tejido graso. No hay una estructura como tal que recubra el riñón, ¿sí? Y es por eso su falta de dolor como tal. Lo que suele dar a veces cuando uno tiene cálculos en los riñones, en los uréteres, es un dolor referido, porque hay un dolor referido que se va a la región posterior del abdomen, a esta región, a graficarlo, a toda esta región, y es lo que le duele al paciente, ¿no? A los que tienen cálculos. Ahora, otra causa también de dolor lumbar, como les dije, es el dolor propio del músculo, ¿no? A veces cuando hay personas que cargan mucho peso, trabajan con lo que es bastante la mecánica, ¿no? Son cargadores, estivadores, estos músculos trabajan de forma excesiva, ¿no? Y suelen eh, sufrir ciertas microlesiones que suelen dar a largo plazo un dolor como tal. Y así suelen acudir, ¿no? Como un dolor así, dolor del riñón o algo. Generalmente, como les dije, es más dolor musculoesquelético. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un vaso importante, ¿no? Hemos visto la aorta torácica también. Y acá viene la aorta abdominal, ¿ok? Que viene a suplir a todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Ahí también al hígado, al vaso y todas esas estructuras importantes, ¿sí? La aorta va desde el nivel de la torácica 12 a la cuarta lumbar, ¿ok? Pasa a través del diafragma, como podemos ver acá, a nivel de la vértebra torácica decimosegunda, ¿ok? Y tiene ciertas ramas, ¿sí? Va a dividirse ciertas ramas. Ahí las primeras ramas son las ramas que van a irrigar la cara inferior del diafragma, que es este músculo, ¿no? De la respiración bien importante que diferencia la cavidad abdominal de la torácica. Recuerden eso. Y que sirve como base para la cavidad torácica, ¿no? Y acá es donde vienen las ramas que irrigan esta región, ¿no? La arteria frénica inferior. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos un tronco importantísimo que va a irrigar más a la parte del estómago, del duodeno, ¿ok? Que es el tronco celíaco. El tronco celíaco, este de acá, tiene su rama gástrica izquierda, la rama esplénica, la rama para el hígado, ¿ok? Irriga esa región. Luego, otra rama importante, vamos a recalcar esas tres ramas importantes, estas tres grandes. El tronco celíaco, y luego, ¿cuál tenemos? La arteria mesentérica superior, ¿okay? Que arriba parte del intestino delgado, ¿okay? Y parte del colon transverso también. Y luego la rama mesentérica inferior, ¿okay? Las tres grandes troncos que salen de la arteria abdominal que van para el tracto gastrointestinal. Ahora, también tenemos unas ramas que van para los riñones, ¿no? Ahí la importancia. ¿Okay? Tenemos la arteria renal, ¿okay? Izquierda y la derecha, ¿okay? Pero lo importante es tener en cuenta, ¿sí? Como podemos ver acá, la arteria renal izquierda está ubicada ligeramente superior a su contraparte, la izquierda, la derecha, disculpe. ¿Okay? La izquierda está ligeramente superior a la derecha. Y esto viene a ser dado porque cuando ustedes vean los riñones, el riñón derecho suele ubicar un poco más inferior en comparación con el izquierdo, debido a que en la parte superior del riñón derecho se encuentra el hígado. ¿Ok? Luego, les había mencionado, ¿no? El tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, ¿ok? Y la arteria mesentérica inferior. Ahora, a nivel del E4, ¿sí? Sufre una división, la bifurcación, arteria ciliaca como tal, arteria ciliaca como tal. Ahora, la aorta, como les dije, estas tres ramas, el tronco celíaco, mesentérica superior, la mesentérica inferior, forman el grupo anterior, ¿ok? Este de acá, los tres de acá, forman el grupo anterior como tal. En los niveles, la más superior es el tronco ciliaco, que les estaba indicando. La rama mejor dicho, la arteria mesentérica superior a nivel del E1 y a nivel del E3 la mesentérica inferior. Y ahora tenemos las otras, ¿no? Que vamos a revisar en otro color. ¿Ok? La parte del grupo lateral, ¿sí? La que salen, ¿ok? Un poco más lateral. Tenemos la suprarrenal, la renal y las gonadales, ¿ok? Que son estas de acá, estas que salen acá. Son dos gonadales, ¿ok? Arterias gonadales. ¿Qué más tenemos? Las arterias suprarrenales también. Estas de acá, suprarrenales. Arteria suprarrenal inferior, arteria superior, que viene a ser la rama del tronco celíaco en sí. Y por último,
tenemos el grupo dorsal, que es el menos conocido, el grupo dorsal de acá. Color naranja, el grupo dorsal. Que vienen a ser tres, ¿no? La primera que vemos es la faringe inferior, esta de acá. La faringe inferior que irriga toda la parte inferior del diafragma. Las lumbares, que son ramas que salen, que son estas de acá. La primera arteria lumbar, la segunda, la tercera y la cuarta, que son cuatro principales. Cuatro. Y luego está la sacra medial, que es esta de acá. Sacra medial, que se dirige un poco de forma anterior. ¿Ok? Tenemos esos tres grandes grupos. ¿Ok? El grupo anterior, que está conformado por el tronco ciliaco, que está acá, la mesentérica superior, ¿ok? Y la mesentérica inferior. Tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior del grupo anterior, y luego el grupo lateral, tenemos la arteria renal, la gonadal y la suprarrenal. Y por último el grupo dorsal, que viene a ser la faringe inferior, las cuatro lumbares, tanto derechas como izquierdas, y la sacra medial, que es esta, que discurre por la parte anterior, iniciándose a nivel de la cuarta vértebra lumbar. ¿Ok? Y discurre por acá en la parte anterior, como estamos viendo, de la quinta vértebra lumbar. ¿Ok? Y esas son las ramas de la aorta abdominal. ¿Sí? El tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la inferior, ¿ok? Irrigan a la parte del tracto gastrointestinal. Todo lo que viene a ser estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ¿ok? El colon también ascendente y transverso descendente. ¿Y qué más? Al hígado, al vaso, ¿ok? Órganos principalmente. El grupo lateral, bueno, por el propio nombre de las arterias, pueden deducir qué órganos, ¿no? Son los que irrigan. Las glándulas suprarrenales, los riñones, ¿ok? Y las gónadas. ¿Sí? Y por último, el grupo dorsal, que viene a ser más las ramas que van a la región posterior, ¿no? A los músculos posteriores, el cuadro lumbar, el músculo psoas mayor. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo es el origen del músculo psoas mayor. Que les dije que se origina las vértebras lumbares y se inserta en el trocánter menor del pecho. ¿Okay? Al igual que el ilíaco, los dos músculos principales que se encargan de la extensión. ¿Por qué? Porque si no, nosotros tenemos, por ejemplo, una persona echada, completamente echada. Esta es su cadera. ¿Okay? Y le pedimos que flexione la cadera. ¿Okay? Que pase de esto a esto. Los dos músculos principales que trabajan es el psoas mayor y el ilíaco. ¿Okay? Entonces, cualquier lesión acá que irrite estos músculos, el psoas mayor o el ilíaco, va a causar una limitación a la elevación del miembro inferior, ¿no? A la flexión de la cadera. ¿Ok? Ahí se puede evidenciar una limitación en la flexión de la cadera y es algo que se suele evaluar también en la práctica clínica. Es la importancia de estos dos músculos, ¿no? Que van en la región posterior de la cavidad abdominal y que se pueden lesionar evidenciándose una dificultad para flexionar la cadera. ¿Ok? También para subir escaleras, importante, ¿no? Suelen afectar. Puede ser una infección urinaria, acá una discopatía, una hernia discal, una osteoporosis que irriten las estructuras adyacentes como son el psoas mayor o el ilíaco, que puedan dificultar esta función, ¿no? De la cadera, que es la flexión como tal. ¿Ok? Y ahora vamos a la contraparte, al sistema venoso. ¿Ok? Tenemos a grandes rasgos, es muy similar al sistema arterial, ¿ok? Estado por venas lumbares, venas gonadales, las venas renales, suprarrenales y prénicas inferiores. Es muy similar en esto, ¿ok? Ahora, lo importante, la vena cava inferior, ¿no? Como pueden ver acá. Ahora, si nosotros agarramos el diafragma y vemos qué estructura es la que sale primero, mejor dicho, que la que entra a cavidad abdominal primero, es esta de acá, la vena cava inferior, ¿sí? Es la que entra a un nivel más superior. Luego, la que entra más abajo es el esófago, ¿ok? Acá encontramos al esófago, el esófago. Acá vamos a ver al estómago, posteriormente, ¿ok? Y la que entra al último, en la parte más inferior del diafragma, ¿cuál es? Es la aorta. Por acá discurre la aorta, ¿ok? Entonces, la vena cava superior es más larga. Comparación hablamos a nivel del abdomen, ¿no? Que en longitud general son muy similares. Pero al nivel del abdomen, la vena cava inferior es la que suele estar más alargada.
¿Por qué? Porque es la que entra primero, considerando el diafragma como una cúpula, no es la que entra primero. Luego sigue el esófago, como podemos ver acá. Primero entra la vena cava inferior, luego el esófago, y por último la aorta abdominal a este nivel, ¿no? Como lo habíamos conversado. Ahora, tenemos la vena suprarrenal derecha, tenemos la vena renal derecha y la vena gonadal, ¿sí? La diferencia acá es que, a diferencia, ¿ok? Del lado derecho y del izquierdo, del lado izquierdo podemos un tronco común. De este tronco común, a diferencia del lado derecho, como podemos ver, salen estas estructuras, ¿ok? Si vemos en el lado derecho, la vena suprarrenal derecha sale directamente de la vena cava inferior. La vena renal derecha, la suprarrenal y la renal salen directamente, ¿no? Al igual que la gonadal, ¿no? Son tres ramas aparte, ¿no? Podemos ver. Pero en el lado izquierdo, a diferencia, como podemos ver, hay un tronco común. Y de ese tronco común salen tanto la suprarrenal izquierda, ¿ok? Y la gonadal izquierda. ¿Ok? Esta es la arteria, no sé, la vena renal izquierda. ¿Ok? De la vena renal izquierda surge la vena gonadal izquierda, ¿ok? Y la vena suprarrenal izquierda. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica de esto? Voy a borrar. Hay una enfermedad que se llama el varicocele, ¿ok? El varicocele no es más que nada que varices a nivel de las venas de los testículos en los varones, ¿ok? Es muy frecuente. ¿Y en qué lado es más frecuente? Es más frecuente en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, la vena gonadal derecha hace un ángulo, ¿ok? En esta región. Hace un ángulo en esta región, como podemos ver. Entonces, la sangre para que retorne acá, miren, este ángulo con el que va a ingresar la sangre va a retornar, es diferente a este ángulo de acá, a este de acá, ¿no? Ujú. Pero, ¿sí? Entonces, si vemos el lado derecho, la vena gonadal izquierda, ¿sí? Va a sufrir un ángulo un poco inclinado, ¿no? Inclinado. Pero a diferencia, por ejemplo, de la izquierda, ¿no? Que hemos visto, la derecha es un ángulo más inclinado, pero la izquierda es casi perpendicular. Entonces, ¿por qué lado creen que sea más difícil que la sangre suba? ¿Por la derecha o por la izquierda? De hecho, por la izquierda, ¿no? Porque es un ángulo casi de 90 grados, ¿ok? Casi va a ir contra la gravedad, ¿no? Como el sistema venoso, pero es más notorio este nivel. Entonces, es más frecuente en la varicocele a nivel izquierdo que a nivel derecho, ¿ok? Esa es la diferencia del sistema venoso. En el lado derecho, la vena suprarrenal, la vena renal y la vena gonadal salen directamente, por dicho, entran directamente a la vena cava inferior. A diferencia del lado izquierdo, ¿no? En la que la vena gonadal izquierda entra recién en forma perpendicular a la vena renal, luego se encuentra con todo el drenaje de la vena suprarrenal izquierda, ¿ok? Y forman este tronco. De ahí recién entran a la vena cava inferior. ¿Ok? Y, y eso sería todo con respecto a las generalidades de la pared abdominal posterior como tal. ¿Ok? El dolor lumbar, ¿no? Que es bien frecuente, un montón de personas se quejan de este dolor, ¿no? Que es generalmente, como le dije, músculo esquelético, ¿no? Por discopatías, por contracturas musculares, lesiones ligamentarias a nivel de la pared posterior. Los dos músculos flexores principales, ¿cuáles eran? El ilíaco y el psoas mayor, ¿ok? El psoas menor no tanto. Igual es flexor, pero no tanto. Los dos principales es el ilíaco y el psoas mayor, ¿no? Que permiten que un paciente en decúbito dorsal pueda elevar o pueda flexionar, mejor dicho, la cadera, ¿ok? Entonces, cualquier patología acá que irrite todos estos músculos acá van a ocasionar una limitación del paciente al flexionar la cadera. Las fascias, bueno, es muy importante, ¿no? Los riñones se encuentran de forma retrocilineal, los nervios, ¿no? Los nervios, la rama del plexo lumbar, ¿no? Que descansa en el psoas mayor. Y ahora pasamos a la segunda parte, ¿ok? Esta segunda parte es un poco más importante, porque está asociada a muchas patologías que van a haber, a procedimientos también que van a haber, ¿no? Como es la cateterización, una de las sondas vesicales generalmente, que se ve bastante en los pacientes, es algo que se debería dominar. Y generalmente, eh, hoy tenemos 10 minutos. Ahora, se, se cortaría la sesión, ¿no, doctor Valle? E iniciaremos otra.
avanzamos en lo que podamos, ¿ok? Tenemos el sistema urinario, ¿no? Importancia que les había mencionado, ¿ok? Tenemos la vía urinaria alta y la vía urinaria baja, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Ok, vamos a ver el índice, contenido que vamos a realizar. Vamos a ver los riñones como tal, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿ok? Ahora, tenemos, esta es una vista posterior, ¿no? Vista posterior para poder ver ciertas generalidades de los riñones. ¿Ok? Los riñones tienen un color marrón rojizo, ¿ok? Tienen forma de frijol. Y como les había mencionado, el riñón derecho suele ubicarse un poco más inferior al izquierdo, ¿ok? Y esto se da porque el hígado está en la parte superior del riñón derecho, ¿ok? Esa es la importancia, que se encuentra un poco inferior, ¿no? Incluso los vasos a este nivel se encuentran con este tipo de desnivel. ¿Qué más les había mencionado? Los riñones son retroperitoneales, ¿no? Están por detrás del tracto gastrointestinal, detrás del peritoneo. No están cubiertos por el peritoneo como tal. Y ahí que no tengan cierta sensibilidad. Están ubicados entre el nivel de T2 y T3. ¿Sí? Las dimensiones, eso sí es importante saber, ¿sí? Cuando un riñón está grande, está chiquito. ¿Sí? El de largo, de 10 o 12 centímetros, ¿sí? Y de ancho la mitad aproximadamente. ¿Sí? De 5 o 6 centímetros. O sea que le han puesto de 4, pero también está bien. ¿Y qué más tenemos? El anterior posterior es de 3 a 4 centímetros. Y hay una analogía acá, el 3, 6, 2, 3, 6, 2, por 2 y por 2. De 3 de anterior, posterior, de ancho 6 por 2 3 por 2 6 y el largo el doble, 6 por 2 2. Una mnemotécnica que les puede ayudar a recordar las dimensiones de los riñones. ¿Okay? Lo que es importante también, el riñón derecho se encuentra ligeramente inferior al riñón izquierdo. ¿Okay? El riñón derecho ligeramente inferior al izquierdo. ¿Qué más? Ah, eso es lo importante, no tiene forma. Coles son retroperitoneales y están ubicados a nivel de T3 y T4. ¿Ok? Ahora, esto es que es importante también saber. ¿Ok? A nivel de la decimoprimer costilla, es donde empieza ya el riñón izquierdo, a diferencia del riñón derecho, el cual a este nivel no se encuentra tejido del riñón. A nivel del diafragma, todo esto de verde que vemos es lo que cubriría el diafragma como tal. Por debajo del diafragma, que es específicamente por debajo de la proyección de la decimosegunda costilla, que ya inicia el riñón, ¿ok? Ya inicia el riñón como tal. Y estas caras, más o menos, vamos a ubicar qué músculos y qué estructuras son las que recubren, ¿no? En las que descansan los riñones. Esta estructura de amarillo es el músculo, uno de los principales que vimos, ¿no? De la pared posterior del abdomen, el cuadrado lumbar, ¿ok? Lo que más tenemos, la poneurosis del músculo transverso del abdomen, ¿no? Este que viene así como si abrazase la pared abdominal, ¿ok? Y de ahí lo demás descansa en tejido grande, ¿ok? Acá podemos ver la arteria y luego la vena. Eso es importante. Mm, listo. Como pueden darse cuenta, la aorta, se encuentra posterior a la vena, ¿ok? Esta es una vista posterior porque está de atrás para él. Ahora, si vemos, nosotros hemos visto de atrás, ahora vamos a ver de adelante para atrás, ¿no? En la parte más anterior les comenté, ¿no? Esto sí es importante que sepa el orden en el que aparece, ¿no? El primero que entra cavidad abdominal, ¿cuál es? La vena cava inferior, ¿no? La segunda estructura que entra cavidad abdominal, hablando cuando atraviesa el diafragma, que viene en la parte torácica, es el esófago como tal. Y la última estructura que atraviesa, que entra en la cavidad torácica, ¿cuál es? La arteria, ¿no? Y este de acá es el tronco celíaco que viene. El tronco celíaco, esta ramita que va para arriba, es la rama que irriga la cara inferior del diafragma, que es la arteria diafragmática inferior, ¿ok? ¿Qué más? Ah, estas partes de acá son estructuras que vienen a ser pegadas al peritoneo. ¿Ok? Como podemos ver, este hueco de acá está dado por el hígado. ¿Ok? Tiene una forma de hígado. Ahí es donde descansa el hígado. ¿Ok? La cápsula como tal que tiene el glicio. ¿Sí? Como tal. Y la parte anterior viene a estar dado por el peritoneo. Tenemos el duodeno también. Recuerden que
acá han cortado todo el estómago, todo el estómago. Y tenemos duodeno primera porción, la segunda porción y la tercera, y acá el ángulo de Treich, ¿no? El ángulo de Treich que limita el tracto gastrointestinal superior del inferior, ¿ok? Y acá desciende, ¿no? El ilion. ¿Qué podemos apreciar acá? Las glándulas suprarrenales, a este nivel. Las glándulas suprarrenales. Son ligeramente diferentes en ambos lados. Como les dije, el lado derecho es más inferior, la izquierda es ligeramente más superior. Y acá es donde está, el peritoneo está cortado. Este de acá, esta sombra de acá, tiene forma de hígado, y ahí es donde descansa el hígado. Sí, eso no importa. Hay ligamentos también importantes, pero no viene al caso mencionarlos. Solamente deben saber, la vena cava inferior suele ubicarse ligeramente más anterior que la arteria aorta, la aorta abdominal. ¿Ok? La vena cava inferior suele ubicarse de forma más para el lado derecho, lateral para el lado derecho. La aorta suele ser más central también. Eso es importante a tener en cuenta. ¿Ok? Ah, ¿qué más? Hay un área para el colon acá, acá estaría el colon ascendente, acá el colon transverso, el colon descendente, más o menos. Esa sería la, la proyección del colon. ¿Sí? Ah, este es el colon descendente. Acá se encontraría el vaso, en esta región de acá, el vaso. Y por último, el páncreas, ¿no? Está en la región que es el más posterior de atrás, ¿no? Es otra estructura retroperitoneal. ¿Y entonces qué estructuras son retroperitoneales? Hígado, la primera porción, la segunda porción del duodeno también es retroperitoneal, la vena cava inferior, la aorta abdominal, ¿ok? Los coronales, el páncreas, que es una estructura retroperitoneal. Tienen su importancia también, porque estructuras que se lesionan a nivel del retroperitoneo suelen ser un poco más difíciles de ubicar, ¿ok? Porque el dolor que tienen como tal no es localizado, ¿no? Como una apendicitis, una policitis, son órganos intraperitoneales, que son órganos más complicados de ubicar. Es por eso que dicen que el cáncer de páncreas es bien tedioso, porque se hace clínicamente apreciable cuando ya está bien avanzado, ¿no? La clínica. Y a nivel de los uréteres, les había dicho, ¿no? Cualquier dolor a nivel de ureter se suele referir, el dolor suele evidenciarse en la parte posterior de la pared abdominal, ¿no? Músculos dorsal, que esa es la importancia, ¿no? Un tumor por acá, cualquier lesión, inflamación, un absceso, que les había mencionado, puede inflamar los músculos adyacentes, ¿no? ¿Cuáles son los músculos adyacentes que vimos en el tema anterior? El cuadro lumbar, el psoas mayor, el psoas menor, el ilíaco, también hablando de la parte inferior, y que suelen dar esta afectación de la flexión de la cadera, no pueden dar que afectan específicamente a estos dos, el psoas mayor y el ilíaco, ¿ok? Un tumor, una lesión, un absceso en esta región, ¿no? Irritan esa parte y suelen referir, o suelen darse con un dolor referido en la parte posterior. Bien, eso es lo importante. Acá podemos ver la cola. Ya, hablando de los riñones como tal, ¿ok? Bueno, me parece que los riñones se va a cortar, pero que no. El riñón es una estructura que les había mencionado que tiene una forma como de frijol. Esa es la importancia. ¿Para qué más? Tiene cierta función, ¿no? Filtrar la sangre, filtrar los desechos. ¿Ok? Está dividido por pequeñas estructuras que son las papilas renales. ¿Ok? Son las papilas renales que drenan, mejor dicho, que la irrigación como tal suele darse de parte externa a la parte interna. ¿Ok? De forma concéntrica como tal. Como pueden ver acá, la arteria renal discurre en forma periférica, ¿sí? Para que de forma concéntrica se filtre la sangre. Y una vez que se filtra, ya sale como sangre filtrada para las venas renales. Esa es la función principal. Ah, ¿qué más? Los cálices renales también, estructuras de las pelvis renales son importantes donde drenan. Por último, en los uréteros. Esa es la importancia. Ahora, los riñones están divididos en dos partes, funcionalmente hablando. ¿Ok? La corteza y la médula renal. ¿Ok? La corteza nos va a hablar de funcionabilidad. Correcto. Ya. Acá. Listo. Ahora, como les estaba mencionando, básicamente el riñón se divide en dos, ¿ok? Hablando funcionalmente, en la corteza y la médula. La corteza
justamente está dada por la filtración como tal, dada por los glomérulos. Y la médula viene a ser la parte ya del asa de Henle, del túbulo contorno proximal y el distal, ¿no? Y ya en el túbulo colector, que al final, a través de los cálices, ¿ok? Y por ende al final de la pelvis renal, ya llega la orina, ¿no? Que no es más que un filtrado, un ultrafiltrado de la sangre. ¿Ok? Eso es lo importante acá. Y como les dije, la arteria discurre de forma periférica, ¿sí? Y poco a poco va adentrándose. Es una irrigación concéntrica. ¿Qué más tenemos? Como les había mencionado, la arteria y la vena renal derecha, ¿sí? Se ubican ligeramente inferior, ¿no? Como si estuviesen abrazando, ¿sí? La vena cava inferior suele ser más lateralizada para el lado derecho, ¿sí? En comparación con la línea media alta, ¿sí? La arteria aorta abdominal, la porción abdominal como tal, suele estar más centrada, ¿sí? Ahora, ¿qué más es importante acá? ¿Sí? Eh, Esto de acá, las glándulas suprarrenales como tal, como habíamos mencionado, están dadas, irrigadas, ¿no? Por estas ramas de la arteria suprarrenal y la vena suprarrenal, ¿no? Que es la que la drena. Y en la vena suprarrenal habíamos mencionado que drena directamente en la vena cava inferior, ¿no? A diferencia por acá, podemos ver acá, la vena suprarrenal del lado izquierdo drena en este tronco común, ¿no? De la arteria, de la vena renal izquierda, ¿ok? Al igual que la contraparte inferior, ¿no? Que es esta vena testicular izquierda, ¿no? Vamos a ver acá la vena testicular, esta acá, testicular ovárica, dependiendo de los dos, ¿ok? Dependiendo del sexo. Y del otro lado, ¿no? La vena testicular, esta de acá, la vena ovárica o la vena testicular derecha, ¿no? Se drena directamente, ¿no? Directamente. Y es por eso que los varices o este varicocele que habéis mencionado en los varones, que no viene a ser más que una dilatación de estas venas testiculares, son más frecuentes en el lado izquierdo, como habíamos visto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Acá el tronco celíaco como tal, la arteria mesentérica superior que habíamos visto, ¿no? Y la arteria mesentérica inferior. Ahora, algo importante también que debemos tener en cuenta. Si ustedes ven acá, la arteria mesentérica superior hace como un gancho a esta región de la vena renal izquierda. ¿Sí? Pueden darse ciertos atrapamientos, ¿no? Deslizamiento también en esta región. Importancia a tener en cuenta. Eh, y nada, en el caso de las arterias, la arteria renal, la arteria suprarrenal y la arteria testicular en sí, es homogéneo tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Ok? En el que hay diferencia es en la vena, el tema venoso. ¿Ok? Es en la vena. Ahora, habíamos hablado de las venas corticales, que son estas de acá, las venas arcuatas, los vasos intrasegmentarios, pero como podemos ver, apreciar acá, les había mencionado, ¿no? La arteria renal discurre de forma interna y luego se vuelve periférica para dar una irrigación de afuera para adentro. ¿Ok? Importante, afuera para adentro. Y ahí es donde discurre esta función. ¿Ok? En la corteza renal como tal se encuentran los glomérulos. ¿Ok? Y en la médula se encuentran todo el resto del sistema nefrológico, ¿ok? Que el túbulo contorno proximal suele estar en la corteza, pero luego tenemos el asa de Henle, ¿ok? Luego el túbulo contorneado distal, ¿ok? Y los túbulos conectores, ¿no? Estos dos últimos son los que suelen meterse más en la corteza. ¿Ok? Ahora, tenemos la arteria arcuata, que es esta que cruza de forma periférica, que está acá. Acá la podemos apreciar mejor. De la arteria arcuata salen dos arterias principales. La arteria aferente, ¿sí? Y luego la arteria que va a hacer conexión con el otro sistema glomerular, que son las arterias radiadas corticales, ¿ok? Que hacen como un peine, ¿sí? Ahora, la arteria aferente, pueden ver que acá ingresa al glomérulo, en este glomérulo se hace un filtrado y sale como arteria deferente. Ahora, esta arteria eferente va a discurrir por todo el sistema de los túbulos conternos proximales, asa de Henle y túbulo distal, posteriormente para el túbulo colector, como podemos ver acá. Y en todo ese transcurso
va a haber un intercambio de iones, una absorción de ciertos componentes, una expresión de otros, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Y aparte también van a irrigar con oxígeno y nutrientes a todas estas estructuras y van a regresar ya como venas, ¿ok? Ya como venas. Las venas, de igual forma, las venas serían venas corticales, lobarcuatas, infralobales, segmentarias y por último las venas renales. No vuelven igual, por, de afuera para adentro. Es importante, que los había mencionado. Luego, acá, a nivel del asa de Henle, la arteria eferente que vimos que discurría por contorneo proximal, asa de Henle, ¿ok? En esta región, suele formar esta malla, ¿ok? Que se llama la capilares peritubulares, ¿ok? Ok, a ese. Ahora, ¿qué más a tener en cuenta? El sistema arterial, de nuevo, vamos a repasar, entra al riñón, ¿no? Va de la parte para afuera, ¿no? Parte periférica, a través de las arterias arcuatas, ¿no? Que vienen de las corticales, hasta arriba. Una de esas ramas es la arteria aferente. Esa entra al glomérulo, se hace un ultrafiltrado de la sangre y sale ahí el primer componente de la orina incipiente. Luego sale del glomérulo esta arteriola aferente como arteriola eferente, y esta arteriola eferente es la que discurre de forma paralela con la orina, ¿ok? De forma paralela. Acá se da la parte de esta excreción de iones, de cationes, ¿ok? Reabsorción de agua, ¿ok? A nivel de la de Henle, el túbulo colector, también, y se convierte en esta malla, ¿no? Esta malla de capilares peritubulares, ¿sí? A este nivel ya está nutriendo al riñón, ¿ok? Y como les dije, suele ser en parte de afuera para adentro. Y termina como una vena, ¿ok? Bueno, sabemos que la parte incipiente es la vénula, ¿no? El análogo a las arteriolas frente, vena. Esta vénula, de igual forma, va venas arcuatas, las venas infralobares, venas segmentarias, termina como vena renal, ¿ok? Y es la que discurre, ¿no? La vena renal, las dos venas renales derecha e izquierda, llegan, ¿no? La vena renal en el lado derecho directamente a la vena cava inferior, pero a diferencia de la vena cava de la vena renal izquierda, esta se une a dos venas principales, ¿no? La primera que viene desde abajo, la vena testicular o vena ovárica, y por último, la vena de la parte suprarrenal, ¿no? Forman este tronco común y de ahí recién drenan en la vena cava inferior, ¿no? Es toda esta historia que vemos acá. La vena renal derecha, paralela a la vena suprarrenal, y a la vena ovárico testicular, ¿no? A diferencia del lado izquierdo, ¿no? En la que tenemos la vena renal izquierda, se une con la vena testicular o vena ovárica y también con la vena suprarrenal. ¿Okay? La vena suprarrenal. Algo interesante también es que la vena, la parte de la vena, y vena renal izquierda, la rama, la vena suprarrenal, hay otra rama, ¿no? Que hace como una anastomosis, que es con la vena frénica inferior. La vena frénica inferior. Que drena toda la sangre que llega por la arteria frénica inferior. Que hacen como esta especie de anastomosis. ¿Okay? Esa es la otra diferencia. Y ahora, les había mencionado, ¿no? El glomérulo renal, la estructura principal en la que inicia, ¿no? Ahí llegaba la rama final, ¿no? Una de las ramas finales de la arteria renal, ¿no? La arteria marginales, secundarias, hasta cuatro, digamos, ¿no? Arteriola aferente. Esa arteriola aferente llega al glomérulo, hace como una especie de ovillo, ¿sí? Que conforma el glomérulo, y luego sale, ¿no? Una vez que entra, conforma el ovillo, y a través de ese ovillo, que es glomérulo como tal, que va a darse un ultrafiltrado. El primer paso para la formación de orina, ¿no? Un ultrafiltrado. ¿Qué más? ¿Cuál es la función del glomérulo? De la nefrona como tal. El glomérulo viene a formar parte de la nefrona, que no es más la unidad funcional, no es más que la unidad funcional del sistema renal, ¿ok? Que es la producción de orina, excreción de desechos y productos finales de metabolismo. ¿No? Es como un filtrado de toda la sangre. ¿Qué funciones más tiene? Esto de parte de excreción, regulan los electrolitos. Ellos no tienen y consumen mucha sal, por ejemplo, le da mucha sed.
esta agua es la que va a jalar al sodio, ¿no? En exceso que hay en el cuerpo, en un equilibrio, en una homeostasis. ¿Qué más? Si hay mucho potasio, mucho calcio, ¿ok? Si hay mucho líquido también. Si hay mucho líquido, lo que va a hacer el primero es filtrar más, más agua va a botar. Porque lo que se busca es un equilibrio. El equilibrio ácido-base también. Recordamos que hay dos sistemas que se encargan de amortiguar cambios ácidos básicos en nuestro organismo, ¿no? El sistema respiratorio, que es el que primero actúa, es el que equilibra primero, y luego el sistema renal, ¿ok? A través de la excreción de iones hidrogeniones o la producción de iones bicarbonatos también, como excreción también es lo mismo. Entonces, el primero que actúa como para amortiguar un cambio brusco en ácido base en el cuerpo es el sistema respiratorio, ¿no? A través de la hiperventilación o la hipoventilación, cualquiera de los dos, ¿ok? Y el que se demora un poco más en actuar, pero es más efectivo, es el sistema urinario, ¿ok? A través de las nefronas, que se encargan de este, secretar o absorber más iones hidrogeniones o iones bicarbonatos, ¿no? Es así como funciona esta parte. Ahora, ¿qué más? La presión arterial también. Como podemos ver acá, ¿ok? Las ramas de las arterias renales salen directamente de la aorta, ¿no? De la aorta abdominal como tal. Entonces llegan con cierta presión a los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Es que llega menos presión, ¿no? El paciente, por ejemplo, no se ha tenido un accidente y está perdiendo bastante sangre. Los riñones son unos órganos que van a identificar esa baja de presión, ¿no? Que va a colisionar una hipoperfusión a este nivel. Y a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona van a eh, amortiguar esa baja de presión, ¿no? Y van a aumentar la presión de forma compensatoria, una de las funciones. ¿Okay? A través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿okay? Van a regular la presión. Recuerden que hay un montón de estructuras que se encargan de identificar cuando hay una baja de presión, ¿okay? Pero la que responde de forma más efectiva, ¿okay? Son los riñones, porque cuando uno tiene una baja de presión, ¿qué hace el riñón? Al riñón no le conviene expulsar mucho líquido, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Trata de retener. La filtración disminuye también, ¿ok? Secreta renina, angiotensina también, que va a causar cierta vasoconstricción, ¿ok? Ciertos cambios también en la cual todo ese, toda esa orina incipiente que se filtra primero, se va a tratar de absorber la mayor cantidad de agua y electrolitos para que no se pierda esta función como tal, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Otra de las funciones es la función endocrina, que muchas veces se olvida, ¿ok? Los riñones se encargan de producir la eritropoyetina, que es la que se encarga de aumentar la producción de hemoglobina, y glóbulos rojos como tal. ¿Ok? La renina, ¿no? Que es la que les había mencionado, que se secreta cuando hay una baja de presión. Y por último, la activación del calciferol, ¿ok? Una activación que se da inicial, luego en el hígado. La vitamina D como tal, ¿ok? Ahora, eh, por último, ya se forma esta orina, ¿no? Va a través de las pelvis, renales y luego descienden por esto de acá. Este es un gráfico que ejemplifica bien lo que les había mencionado, ¿ok? Están todos los puntos claves que he hablado, ¿sí? Entonces tenemos los riñones, ¿no? Riñones filtran la sangre, entra la arteria renal, la arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, o el sistema colector, sale como vena renal, ¿no? Sale como vena renal. ¿Qué más? Esta orina, que no es más que la sangre filtrada, va a descender por estas estructuras que son los uréteres, ¿ok? Y estos uréteres van a desplazar, van a depositarse en la vejiga, que la vejiga es la estructura que almacena la orina, ¿no? Almacena toda esta orina hasta que tiene un límite, ¿no? Y da el reflejo de la micción, ¿no? Las ganas de orinar. Y esta orina va a salir con una estructura que es la uretra, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos observar acá? ¿Qué podemos observar acá? Como pueden darse cuenta, estas venas, vasos testiculares y los uretes descienden de forma muy similar, o sea, de forma paralela, ¿ok? Acá está lo que les había mencionado. La vena testicular derecha entra directa a la vena cava inferior, a diferencia de la vena testicular izquierda, ¿no? Hace un ángulo de 90 grados. Y si nosotros regresamos al origen, acá está lo que les mencioné. Una dilatación de estas venas testiculares va a dar lo que es el varicocele, ¿no? Y como les dije, es más frecuente en el lado en el que la sangre se drena a 90 grados, ¿no? Que es en el lado izquierdo. ¿Ok? Ah, ahora, para no profundizar tanto, ¿cuáles son las características generales de estas estructuras, ¿no? De los uréteres, como tal. ¿Ok? Es una musculatura lisa, ¿ok? Que está encargada de propulsar la orina.
discurre por el músculo psoas. Recuerden que hablamos de este músculo psoas en la pared abdominal posterior, por eso lo puse en primera instancia. ¿Sí? Este músculo que está en la parte posterior, ¿no? En esta de acá, toda esta parte de acá, ¿no? Que desciende, pasa por la pelvis, por la paqueta ilíaca, desciende, descansa ahí y luego se inserta ¿dónde? En el término superior, ¿no? Que es de la flexión. Ahí es donde discurren, ¿ok? Estos uréteres, estos uréteres, ¿ok? Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es la importancia, Patrick? Cualquier dolor a este nivel, porque los uréteres tienen sensibilidad como cualquier músculo liso, ¿ok? Va a dar como clínica un dolor en la parte posterior. Entonces, eso explica por qué los pacientes, personas que sufren de cálculos renales, tienen este dolor característico atrás, ¿no? Porque inflaman este músculo psoas, ¿ok? El cuadro lumbar también, un dolor referido, ¿sí? Entonces discurren por encima del músculo psoas, ¿ok? Y ahora, ¿qué más? Hay ciertas zonas estrechas, que es donde mayor se depositan estas piedritas, ¿no? Donde mayor se pueden atorar, que son a este nivel, ¿ok? A este nivel de acá, a nivel de la bifurcación en la arteria abdominal en las dos ramas, arterias femorales, vasos ilíacos principalmente, vasos ilíacos, a este nivel. ¿Dónde más? A este nivel también, a nivel del pars deferens, hay cierto estrechamiento, que es donde suelen eh, estancarse estas piedritas, estos cálculos renales, ¿ok? Y es donde más frecuentemente suelen ubicarse y dan este dolor. Si obstruyen, como cualquier obstrucción, ¿no? Como cualquier obstrucción, va a causar un aumento del espasmo, ¿no? Porque lo que va a hacer el uréter, como les había dicho, es un músculo liso que al encontrar una obstrucción va a tratar de desobstruirla, ¿no? Y va a dar esta contracción. Esta contracción es el cólico renal característico, es un cólico muy intenso. Y como descansa en el músculo psoas, es un dolor más por la parte posterior y se evidencia como un dolor lumbar bien intenso. El dolor es tan intenso que el paciente puede venir incluso con náuseas o vómitos, completamente así, tal. ¿Sí? Ahora, hay cierta diferencia en la vejiga del varón y de la mujer, ¿ok? Pero para características generales, ¿ok? Igual es un músculo liso. ¿Ok? El músculo principal de la vejiga es el músculo detrusor de la vejiga, que está dado por inervación parasimpática. ¿Ok? Tiene cierto volumen. Hay un volumen en el cual la vejiga suele almacenar la máxima cantidad de orina antes de que dé la sensación de emisión, que es de 250 mililitros. ¿Ok? Tenemos dos músculos principales. El detrusor de la vejiga, que es parasimpático, y el esfínter interno de la vejiga, que es este de acá. Que es este de acá. ¿Ok? Encontramos el trígono vesical. También aquí es donde los uréteres depositan la orina. ¿Ok? Y esto se llama unión urétero-vesical. Otro estrechamiento donde pueden obstruirse los uréteres. Esta obstrucción suele darse también. Es otro estrechamiento. Habíamos hablado a nivel de la pelvis anal, a nivel de la bifurcación de la arteria aorta abdominal, que los últimos dos ramas. Así ya. ¿Qué más? Ya llegamos a la vejiga. ¿Ok? La siguiente estructura a tocar es la uretra. En el caso de los varones, hay tres porciones. ¿Ok? La uretra prostática, que pasa a través de este órgano, que es la próstata, porque la uretra membranosa, que pasa a través de este músculo, y la uretra peniana, que ya pasa a través del cuerpo esponjoso, ¿ok? A esta región. Y a diferencia, por ejemplo, de la mujer es un poco más sencillo. La uretra es más corta. Esto explica por qué las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres. Porque acá se encuentra el colon, bacterias, la más frecuente, el E. coli, suele ubicarse acá. Entonces, mujeres que no tienen buena higiene, son niñas, ¿no? No se limpian bien, eh, esta parte suele estar infectada, ¿ok? Y estas bacterias pueden ascender acá, a través de la uretra y hacen una infección urinaria. Cistitis es acá, y pielonefritis es más ascendente. Es más frecuente en las mujeres. Eso no quiere decir que no pueda darse en los varones. En los varones también puede darse, pero si se da en los varones ya nos habla de una complicación estructural seria. Complicación estructural seria. Pero es, como les dije, es más frecuente en las mujeres, las infecciones urinarias. ¿No? Porque como pueden ver acá, toda la uretra, las tres porciones, la peñana, la membranosa y la prostática, es un trayecto muy largo en comparación con la uretra femenina, ¿no? Que es casi, está cerquísima, ¿no? ¿Ok? La importancia también, cuando se hacen, cuando ponen sondas vesicales también.
¿Ok? Suele ser un poco más fácil en las mujeres en comparación con los varones. ¿Ya? Acuérdense las tres partes de la uretra del hombre. ¿Ok? Prostática, membranosa y peniana. ¿Ok? Tres. PMP. Prostática, membranosa y peniana. En caso de la mujer solo eso. Listo. Eso sería todo con respecto al sistema urinario. Obviamente hemos obviado algunas partes como del abdomen inferior, ¿no? El fondo de saco de Douglas, pues, acá, está acá, y acá también, que este es el, el fondo bésico ureterino, el saco bésico ureterino, el saco de Douglas, fondo de Douglas, ¿cómo se llama? O fondo recto uterino, saco de las mujeres, recto uterino, que es donde se suelen depositar pus de infecciones o sangre también, ¿ok? Es difícil acceso. Ahora acá, otra de importancia clínica es que recuerden que para detectar, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna o tumores de esta estructura que es la próstata, suele ser el tacto rectal, ¿no? O se solía indicar, ahora no está completamente indicado, no está por especial, pero suele indicar, ¿no? Tacto rectal para tratar de palpar un poco de forma indirecta, ¿no? La próstata. También se suelen hacer ecografías a este nivel para ver el tamaño de la próstata, el volumen, ¿no? Sí, eso es lo importante. Mm, y listo. Sería todo con respecto a la pared posterior del abdomen y el sistema urinario. ¿Ok? No sé si tengan alguna